En los ámbitos de prevención y acompañamiento a violencias, por ejemplo, en los que yo participo, aparece La Matanza con estas informaciones, como bastante a la vanguardia. Conozco una está entablada y la otra está en Casanova, la de San Justo no la tengo. Tenés la ley, pero no tenés el presupuesto para cumplir. Acá tenemos trabajo de la planta permanente, cooperativizados, tenés con contrato basura, el mismo es con 24.000 pesos que no alcanza ni para ningún margen. Y acá tenés trabajadores cooperativizados, contrato basura hace más de 15 años de renovación. Compañeros monotributistas. Esta es la deformación que tiene. No han venido los compañeros municipales, pero son los más claros que tienen un problema acá, en nuestro propio estado. Digo, provincial y nacional. No, pero esto se da en la realidad de varios distritos de Gran Buenos Aires. No nos hagamos los distraídos, son cosas que tenemos que hablar, porque las tenemos que visibilizar. Esta es la realidad que nos pasa. Okay. Y también colaboro con lo que es la Secretaría de Infancia y Adolescencia Transgénero de Buenos Aires, una secretaría muy chiquitita, que se armó también en base a las familias de chicas y adolescentes transgénero, en vista de que no tenían ningún organismo, ninguna política que parta desde el Estado, ni desde el gobierno de la ciudad, ni desde la nación, que de alguna manera los capacite a los padres o les brinden espacio de contención para poder dar un acompañamiento integral a las necesidades de los chiques, ¿no? Que son bastante particulares cuando uno empieza a conocer las realidades y empieza a entablar una relación con ellas. Y pasa que acá en lo que es el municipio de Matanza, eso no tenemos nada parecido, es inexistente. Yo recorrí muchas escuelas de la zona dando pequeñas charlas a los docentes, nos hemos juntado de manera independiente a pegarle un vistazo a la ley y la implementación de la ley dentro del espacio educativo, porque tampoco lo hay. No me voy a meter en el tema de gremios educativos ni demás, porque no es mi área ni la conozco. Sé que, si no me equivoco, CTA, por lo que había hablado, habían hecho a través de su tema, puede ser, una capacitación con puntaje para los docentes, que yo sé que influye mucho el tema del puntaje, pero sí me parece que falta la implementación en el territorio. Es tal cual lo contás, cuando vamos a lo que es política de género no solo abarca mujeres, el espectro del género es súper amplio, la diversidad que tiene La Matanza es muy grande. Yo estuve presente en el plenario que hizo el Partido Peronista, que se hizo en el Balestrini, el plenario para mujeres, pude compartir con las compañeras y una de las cosas que hablábamos era, y que salió de ese plenario, era precisamente la necesidad de la bajada de estas políticas al territorio. Ahí es donde falla, creo yo, la implementación de nuestras leyes, ¿no? No se arman las comisiones pertinentes para la implementación, muy rara vez se hacen consultas, y no es una crítica únicamente a La Matanza, sino a la provincia de Buenos Aires en general. Cuando trabajás con los pibes, querés armar un taller de género, de diversidad, incluso de ESI, porque los pibes lo necesitan, sobre todo nosotros en las ramas mayores, les llamamos, que son las ramas de 14 años en adelante. Desde lo que es el municipio, te cuesta mucho concretar una agenda, te cuesta mucho incluso conseguir que se sienten con vos a dialogar. Entonces es ahí cuando uno quizás recurre a la Mocha Celis, no sé si te suena, promotoras y promotores de género, que realmente son asociaciones civiles que están haciendo trabajo territorial, que está genial porque la verdad que lo hacen desde el compromiso, son voluntariados, nosotros también es un voluntariado, lo hacemos porque queremos, porque nos ponemos la mochila de los pibes al hombro, pero lo que hacen falta son políticas municipales aplicadas al territorio. Tenemos que salir del teorismo y de simplemente volcarlo en un papel o a través de una página. Exacto. Que tiene perspectiva, políticas de género, ministerio, millones de propuestas. La realidad es que cuando llegamos a los territorios no están implementadas, pero cuando llegamos a los territorios estamos nosotras y nosotros. Ese es nuestro ámbito de influencia. Y por eso, bueno, al final de la presentación lo que yo digo es miremos la cocina, digamos, ¿no? La cocina es, miremos dónde estamos nosotros, qué es lo que está sucediendo. ¿Qué sucede en mi escuela? ¿Qué sucede en mi sindicato? ¿Qué sucede en el lugar donde yo estoy dando la disputa todos los días, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo conocer o ni siquiera conocer que existen estas políticas, pero aún desconociéndolas, ¿cuál es mi
cuál es mi forma, cuál es mi comportamiento, cuál es mi forma de reaccionar frente a estas discriminaciones, digamos, ¿no? Esa es la pregunta de la perspectiva de género. Avanzo un poquito más y después, si quieren, redondeamos. Entonces, muy bien, la matanza aparentemente para la atención de las víctimas de violencia, la denuncia y la atención tiene todo eso que yo les comenté ahí, los llamados de todas maneras. Esas son las violencias. ¿Qué pasaría con el eje justamente las preguntas sobre la seguridad económica, sobre el trabajo y el cuidado? Si nosotros tomamos la teoría, lo preguntas, me voy a acercar acá por mi problema con los ojos. Empoderamiento económico de las mujeres decente incluya este desafío de las Naciones Unidas, pero va a llegar a mi compañera de trabajo, la que trabaja conmigo, al lado mío, digamos, todos los días. ¿Con qué herramientas contamos para enfrentar situaciones de abuso en el trabajo? Mi sindicato, mi universidad, mi escuela, ¿tiene política de género y protocolo de prevención y denuncia de abuso? Son herramientas como muy básicas, digamos, ¿no? Las universidades tienen, el protocolo de la Universidad de La Matanza es muy bueno, es excelente el protocolo que tiene su política de género. La política de género entonces dice, bueno, para garantizar realmente igualdad entre varones y mujeres, ¿cuál es el uso que vamos a hacer del lenguaje? Por ejemplo, el lenguaje tiene que ver con una política de género. ¿Cuál es la política de recursos humanos, de contratación de empleo, todo el tema de los cupos, pero no solamente los cupos? Eso es una política de género. Y un protocolo de prevención y denuncia para que una mujer, una niña, un niño, una persona que efectivamente es acosada o abusada, digamos, en el ámbito institucional, conozca el recorrido que tiene que hacer para hacer una denuncia y ser atendida su denuncia. Entonces, Naciones Unidas dicen bla. Yo, en mi universidad, en mi sindicato, en mi empresa, en mi ONG, ¿tengo una política de género y un protocolo? Porque ahí es empezar a construir, digamos, ¿no? Entonces, que el Estado me diga, tenés que tener, bueno, pero después la tengo que hacer yo. Yo en mi ámbito, con mis compañeras y mis compañeros de trabajo. Entonces, si mi organización o mi institución no tiene un protocolo, por lo menos la política de género construirla es compleja, digamos, lleva mucho tiempo, es un proceso de muchos actores, pero el protocolo no lleva mucho tiempo, digamos, ¿no? Hay que habilitar un circuito para que una mujer que es acosada en el trabajo pueda hacer una denuncia, digamos. Entonces, podemos preguntarnos si eso lo tenemos o no, digamos, y no es tan complejo. Mismo para una mujer hacer una carrera ascendente, ir ganando por su mérito, por su capacidad, por su trayectoria. Es lo mismo una mujer que un varón. Sabemos que no es lo mismo. Entonces, en el ámbito donde yo me desenvuelvo, otra vez, la pregunta, ¿qué es lo que está obstaculizando que las mujeres puedan crecer en su profesión, en su trabajo, ascender, etcétera? ¿Qué es? Y yo estoy casi segura que no tiene que ver con que si tenemos políticas, planes, presupuesto con perspectiva de género, ministerio, tiene que ver con esa conversión, esos cambios subjetivos que tenemos que hacer. Sin los cambios subjetivos, con la política, si nadie la quiere impulsar, la política queda pegada, queda el cuadrito en la pared. A la política hay que ponerle carne, cuerpo, ¿no? Y esa es una decisión personal. Y en tal caso colectiva, de un colectivo que tiene algo en común, como pueden ser todos los colectivos de quienes estamos acá. ¿Bien? O no lo hemos pensado. La estructura de la organización, el reconocimiento. Lo único que yo quería proponerles es que cuando vayamos a hacer un plan de trabajo hoy en este ejercicio comunitario, pero ustedes en su trabajo de todos los días, el ODS 5 de la igualdad de género no se va a concretar por más que tengamos millones de políticas y mucho presupuesto si no damos los cambios subjetivos y colectivos que tenemos que dar, que se dan en donde yo estoy todos los días en mi vida y donde puedo hacer esta pregunta de si las modalidades puede ayudar mejor a bajar al territorio, que es la idea. La primera palabra que les viene a la cabeza sobre la protección social. Derechos. Igualdad. Previsión. Derecho, igualdad, previsión. Bien, ¿quién da más? Sí, respeto de los derechos. Respeto de los derechos. Derechos se repiten. Por lo menos yo, ¿no? Lo asumo como un conjunto de políticas estatales. No quiero una definición. Para que lo que Bueno, intenten hacer es... deme una definición. No, pero quiero de alguna... Punto mayor. Yo
voy a ser adulto mayor. A los 20 años uno cree que nunca va a envejecer. Y miren ahora. Acá estoy. Llegué. Como puedo, llegué. Después viene la vida. Entonces, ahora es la única contingencia. ¿La fila se puede hacer? Claro, ahí medio para Igual nosotros muy altos. Claro, pues no vamos a tapar mucho, le digo, ¿eh? Bajó un poco la cámara, chino. ¿Me corres el teléfono? Industrial, y en definitiva fue una vez más ver trunco el sueño de una patria que se desarrolla al calor de la generación de valor y de la industrialización de este país. Me cuesta a veces pensar cómo algunos se apropian de un discurso mujeres haciendo política, sino que le debemos a nuestro movimiento, al Partido Justicialista, a la enorme obra de Juan Domingo Perón y Evita, que hoy yo sea legisladora nacional. Soy peronista y que no hay frase mejor que me lleve en el corazón, que mejor que decir es hacer. Quiero decirles, desde la agenda de los sindicatos. Se construye en estos 2 días donde Pampa 2030 es una plataforma de acompañamiento para que el Estado Nacional, fundamentalmente, y los estados provinciales no se alejen de la agenda de la ampliación de derechos de las y los trabajadores.